Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, ¿cierto? El día de hoy les voy a enviar un video para que ustedes lo puedan revisar, ¿cierto? Y puedan ir revisando también las actividades que tenían programadas y que tenían que realizar en sus casas, para que así cuando volvamos, ¿cierto?, a la escuela, no estemos tan atrasados. Ustedes saben que es súper importante trabajar sobre todo el tema de la lectura y de la comprensión. ¿Ya? Así es que esta es nuestra primera clase que vamos a realizar y vamos a revisar, que en este caso es la clase número 5, ¿cierto? La primera actividad dice: ¿dónde viven los ratones? ¿En el campo o en la ciudad? Para esto, ¿cierto? Como ustedes no tenían el cuento El ratón de campo y el ratón de ciudad, tenían que entrar a la página de YouTube y en el buscador poner, cierto, este nombre, el ratón de campo y ratón de ciudad. Ahí les iba a aparecer un video. Ustedes tenían que observar ese video y contestar pequeñas preguntas que son más que nada para trabajar la comprensión, ¿ya? Lo importante es que aquí los padres también en la casa refuercen cuando los niños, sus hijos, vean estos videos, ustedes le hagan preguntas, ¿cierto?, en relación al video que observaron. Aquí solamente la actividad consistía en escribir el nombre del autor. Si no, ustedes no tienen el libro en concreto, lo pueden hacer en su cuaderno, colocan arriba clase 5 en su cuaderno, actividad 1, y van respondiendo las preguntas, ¿ya? Luego, cierto, la actividad número 2, habían dos preguntas que responder, que eran: ¿dónde viven los osos? ¿Cierto? Y la otra pregunta: ¿cómo serán sus casas? En esta pregunta donde dice ¿cómo serán sus casas?, ahí ustedes tienen que imaginar, ¿cierto?, y describir la casa, o podrían también haber hecho un dibujito, ¿cierto?, en relación a cómo ustedes imaginaban que eran las casas que aparecían en el cuento. Ahora la actividad siguiente dice la lectura Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Vamos a leer la lectura, ¿cierto? Me imagino que ustedes la leyeron junto a sus padres o solo, ¿sí? Para responder luego las actividades que aparecen en las siguientes páginas. Antes de hacer esta lectura, ¿cierto?, aparece una oración que está incompleta acá y dice: el espacio está escrito en espacio. Entonces acá arriba, como ustedes observan, ¿cierto, chiquillos?, aparecen dos palabras, la palabra párrafos y la palabra cuentos. Y con estas dos palabras ustedes tenían que completar acá. Entonces, para que su oración le quede completa y le quede en perfectas condiciones, tendrían que haber puesto acá: el cuento está escrito en párrafos, ¿ya? Entonces, cuento, repito, el cuento está escrito en párrafos. Así tendría que haberles quedado. Ahora vamos a hacer la lectura de este cuento maravilloso que se llama Ricitos de Oro y los Tres Osos. Había una vez tres osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Eran el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían tres sillas para sentarse: la silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande, la mamá osa tenía una cama mediana y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho.
Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha, pero mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era del papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, de la mamá osa, pero estaba demasiado fría. Al final probó la del plato pequeño, la del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Mmm, qué rica sopa. Entonces Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla de Papá Oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de Mamá Osa, pero era demasiado blanda. Al fin se sentó en la silla del osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto, regresaron a la casa los tres osos. Venían con mucho apetito. «¡Alguien ha probado mi sopa!», dijo el papá oso con voz ronca. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo mamá osa con voz suave. «Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda», dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. «¡Ah! Alguien me ha comido mi sopa. ¿Qué voy a comer ahora?». Entonces los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: «¡Alguien se ha acostado en mi cama!». «Alguien se ha acostado en mi cama», dijo también la mamá osa con voz suave. «Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí», gritó el osito con su voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo. Y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y otro día les cuento otro. Una vez que ustedes hayan leído, cierto, el cuento de Ricitos de Oro, tenían que haber desarrollado, cierto, la actividad 3. La actividad 3 dice lo siguiente: llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro, ¿cierto? La pregunta en relación a esta oración es: ¿de dónde crees tú que viene esa palabra? En el fondo lo que le preguntan acá es: ¿qué creen ustedes, chiquillos, que significa la palabra ricitos? En este caso la podemos buscar en el diccionario o simplemente, ¿cierto?, con nuestros conocimientos previos en relación a lo que ustedes leyeron, ¿cierto? Ricitos, en el fondo, son las personas, en este caso una niña, que tiene el pelo enrolado, ¿cierto?
chochos, como decimos nosotros, ¿ya? Entonces dice, ¿de dónde crees tú que viene esa palabra? La palabra risitos viene del pelo de la niña, ¿cierto? Cómo ella tiene su pelo, ¿ya? Después aparece otra oración que dice, mientras tanto regresaron a la casa los tres osos. Y aquí viene la actividad en relación a la palabra regresaron que está anaranjada ahí. ¿Qué palabra significa lo mismo que regresaron? Marca. En el fondo aquí estamos trabajando los sinónimos de la palabra regresaron. Regresaron podemos decir también caminaron, saltaron o volvieron, ¿cierto? Aquí la alternativa correcta era volvieron, porque regresar y volver significa exactamente lo mismo, porque son palabras sinónimas. Vamos ahora a la actividad número 4. Dice, ¿qué comprendimos? Estas son actividades para ver la comprensión. Y aquí quiero detenerme en algo. ¿Se dan cuenta que arriba, cierto, trabajamos la palabra risitos? Y yo les decía que al mirar a Ricitos de Oro, nosotros podemos ver que su cabello, cierto, no es como el común de todos nosotros. Está con rizos, cierto, con chochos, como decimos algunos. Entonces, eso significa risitos, que tiene el pelo, cierto, con chochos. Continuamos con la actividad. La actividad 4 dice que comprendimos. ¿Quién entra a la casa de los osos? Marca. ¿Quién entró a la casa de los osos? ¿La mamá osa, osito o ricitos de oro? Esta pregunta tiene relación a quién entró a la casa de los osos cuando los osos no estaban dentro de la casa. En este caso, la respuesta correcta era la alternativa ricitos de oro. ¿Quién entra en la casa de los osos? Ricitos de oro. Ya. La próxima actividad dice así. El cuento está escrito en párrafos y tiene. Todos los cuentos, ¿cierto?, están escritos en párrafos. ¿Por qué viene esta pregunta? Porque como ya trabajamos los poemas en las clases que tuvimos en la escuela, los poemas están escritos en estrofas, tienen versos y tienen rimas. En cambio, los cuentos están escritos en párrafos y tienen un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, aquí en la primera línea usted tendría que haber puesto la palabra inicio, luego en la segunda línea la palabra desarrollo y por último la palabra final. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a la actividad número 5. Dice acá, escribe palabras que nombren personas, animales y cosas. Entonces, dos palabras o nombres de personas, dos nombres de animales y dos nombres de cosas. Por ejemplo, Pablo, Ana, caballo, perro, mesa, silla. ¿Ya? Y la última actividad de la clase número 5 dice, ¿quién llegó a la casa de los tres osos? ¿Quién llegó a la casa de los tres osos? Usted tendría que haber escrito ahí Ricitos de Oro, ¿ya? Que es la niña que llegó a la casa de los tres osos mientras ellos andaban en el bosque esperando que se les enfriara su comida. Nos vamos a detener un poquito acá para que los padres entiendan, ¿cierto?, cuál es la finalidad de esta actividad, donde ellos tienen que escribir nombres de personas, nombres de animales y nombres de cosas. Esto es para ver, trabajar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la gramática del lenguaje, que lo vamos a interiorizar más adelante en otras actividades. Para la clase número 6, ¿cierto?, nuevamente tendrían que haber visto el video. Nuevamente, cierto, como les decía, tendrían que haber visto el video en YouTube, en el canal de YouTube, el video sobre el ratón de campo y ratón de ciudad para responder las
preguntas. Dice, ¿por qué Alonso prefiere vivir en el campo? ¿Pudo descansar Alfonso cuando fue de visita al campo? Porque estas respuestas, ¿cierto? Se responden en forma oral y en el fondo el niño o niña le responde a la persona adulta que haya visto el video con él o ella. ¿Ya? Luego pasamos a la otra actividad, a la actividad número 2 de la clase número 6 que dice, ¿quién era Ricitos de Oro? Descríbela. Aquí la descripción tiene que ser una descripción física, ¿cierto? En el fondo, Ricitos de Oro era una niña, era pequeña, ¿cierto? Según esa imagen que aparece ahí es una niña delgada. Se nota que es una niña muy feliz porque es muy sonriente, de ojos negros, ¿cierto? De nariz puntiaguda y su característica principal es que ella tiene el pelo de color rubio, ¿sí? Muy largo y tiene muchos rulos, ¿ya? O chochos, como decimos algunos, ¿ya? Luego tenían que haber leído nuevamente el cuento, ¿cierto? Volver a leerlo para así poder contestar las actividades que continúan. Actividad número 3 dice, dijo mamá osa con voz suave. Como es una voz suave, puedes imitarla, ¿cierto? Suave, tenemos que explicarle a los niños chiquillos, suave significa de que es muy dulce, muy grata al oído. Es como cuando uno pide las cosas con mucho, con mucha dulzura, ¿ya? Por ejemplo, el oso cuando entró a la casa, él hablaba con voz ronca. ¡Oh, alguien ha entrado a mi casa! Esa es una voz ronca, ¿cierto? En cambio, la madre, la osa, hablaba con voz suavecita, ¿ya? Con voz muy suave, muy dulce, ¿ya? Eso significa suave. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál de estas imágenes al tocarlas son suaves? ¿Ya? Para trabajar el concepto de suavidad. El conejo. Si es que yo he tocado un conejo o, o no he tocado nunca un conejo o yo me imagino el pelaje de un conejo, si yo toco el conejo, ¿es suave? Sí, el conejo es muy suave porque tiene su pelaje muy suave, ¿cierto? ¿El cocodrilo es suave? No, el cocodrilo no es suave porque su piel está, ¿cierto? Es como la piel de la tortuga, es una piel áspera. Luego, ¿la leña o maderos que hay ahí son suaves? No, porque la leña tiene una cáscara que es muy dura, que la protege, ¿cierto? Y es una cáscara áspera, al igual que el cocodrilo. Y por último, el gato. ¿El gato tiene un pelaje suave? Sí, el pelaje del gato es muy parecido al del conejo. Entonces aquí las correctas serían, ¿cuál de estas imágenes al tocarlas son suaves? En este caso sería el conejo y el gato. La actividad número 4 dice, ¿qué comprendimos? ¿Dónde vivían los tres osos? Los tres osos vivían en un bosque, en un lugar lejano o en el campo. Ellos vivían en el bosque, ¿cierto? Porque si nosotros nos vamos al cuento, dice ahí que ellos, y vamos a ir a ver dónde aparece la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Dice, había una vez tres osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Explícitamente, en medio de un bosque. Entonces, si nosotros tenemos una duda, volvemos a leer, nos vamos a demorar un poco, pero volvemos a leer hasta encontrar nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, y vamos acá. ¿Dónde vivían los tres osos entonces? En un bosque. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento? ¿Por qué? En esta actividad usted tiene que imaginarse, ¿cierto? Luego de haber leído el texto, el cuento, e inventar un título
y escribir el porqué. En el fondo, usted escribe el nombre del título y le argumenta, le pone ahí, le escribe, yo le puse este nombre por esta razón. Bueno, y ahí escribe su respuesta. Ya. Aquí aparecen, ¿cierto?, 3 de los 4 personajes de nuestro cuento, que en el fondo tenemos a mamá osa, a papá oso y al osito bebé. Entonces, en esta actividad dice, une cada dueño con su plato. ¿Ya? Entonces, el plato más grande corresponde a papá oso. El plato mediano corresponde a mamá osa. Y el plato pequeño corresponde al oso hijo. ¿Ya? Cada plato, si ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Hay un plato grande, uno mediano y uno pequeño. Y ahí tenían que hacer, ¿cierto?, la unión. Ya, aquí es súper importante, sobre todo para los padres, para que observen y le expliquen a sus hijos, ¿cierto? En la actividad anterior, vamos a ir nuevamente, ¿cierto? Donde yo les dije que íbamos a trabajar gramática. Aquí, nombres de personas, animales o cosas, ¿cierto? Esos son sustantivos comunes. En gramática, los sustantivos comunes corresponden a nombres de personas, ¿cierto?, a nombres de animales y a nombres de cosas, ¿ya? Por eso esta actividad de acá abajo, la que continúa, dice, las que nombran personas, animales o cosas se llaman espacio, espacio. Entonces aquí, para completar esta oración, tendría que haber quedado así, para que esté correcta. Las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos comunes. Repito, las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos comunes. ¿Ya? Ahí, chiquillos, pueden ustedes mismos buscar en YouTube algún video sobre sustantivos comunes y ahí lo pueden observar y les va a quedar más clarito. Dice, actividad 5. Escribe los nombres de un animal que empiece con la letra O. Un animal, por ejemplo, el personaje del cuento que era oso. Ahí tendría que haber ido oso. Un conjunto de árboles. Arboleda. Un animal del zoológico, ¿cierto? Cualquier animal del zoológico. Hay muchos animales en el zoológico, entonces usted escribe un animal del zoológico. Dice, se saca de los árboles y sirve para hacer muebles. ¿Qué cosa nosotros sacamos de los árboles y que nos sirve para hacer muebles? La madera. Y madera es un sustantivo común, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es madera. Vamos a la actividad número 6 que dice ticket de salida. ¿Qué pasó cuando los 3 osos llegaron a la casa? Recordar que ahí se encontraron con 3 cosas diferentes. Primero, se encontraron que les habían comido la sopa. Segundo, le encontraron que sus camas estaban desordenadas y que en la cama del osito bebé estaba acostada Ricitos de Oro y luego Ricitos de Oro, cierto, arrancó por la ventana, ¿ya? Pero cualquiera de las 3 estaba correcta. Entonces, ahora vamos a trabajar la clase número 7, ¿sí? Para esta clase, ustedes tendrían que, nuevamente, como no tenemos el libro Gulli Gulli, ustedes pueden buscarlo en YouTube, ¿cierto? Le colocan Gulli Gulli y aparece el texto, ¿ya? Dice, ¿qué saben ustedes? Actividad 1. ¿Qué saben ustedes sobre los cocodrilos? ¿Cómo nacen? ¿Podrá un cocodrilo parecerse a un pato? Los cocodrilos, ¿cierto? Son animales carnívoros, comen solo carne,
son reptiles porque reptan, o sea, se arrastran, nacen de huevos, ¿ya? ¿En qué se parece un cocodrilo a un pato? Bueno, tienen varias similitudes, pero las más importantes es que nacen de huevos los dos, ¿sí? El pato vive en charcos, el cocodrilo igual vive en charcos, ¿sí? El cocodrilo nada, el pato igual nada, ¿ya? Entonces dice, escribe nombre del texto, Guyi Guyi, autor Chin Wan Chen, y tipo de texto, ¿sí? Y ahí usted completa luego de haber visto el video en YouTube. Actividad 2. ¿A dónde creen que habrá ido Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta? Esto, aquí hay que hacer una mezcla, chiquillos, ¿cierto? Una unión de lo que aparece en el texto, pero también de su imaginación. Y yo creo que la imaginación es lo más importante, ¿ya? Porque si bien, si nosotros y leemos nuevamente el texto Ricitos de Oro, al final del texto, ¿cierto? Dice, Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo, y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Entonces, nosotros sabemos que Ricitos de Oro se fue al bosque, pero no sabemos nada más. No sabemos qué hizo en el bosque, no sabemos si ella tenía una casa, no sabemos si ella se encontró con algún amigo, no aparece nunca más. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer volar su imaginación, ¿cierto? Y luego de poner se fue corriendo al bosque, usted ahí escribe lo que usted imagina que hizo Ricitos de Oro en el bosque, ¿ya? Luego vamos a la actividad número 3. Abre comillas. Dijo el papá oso con voz ronca. ¿Cómo es una voz ronca? Comenta, ¿cierto? Ronca es una voz como un poco enojada, ¿sí? No es una voz, no es la voz que utilizamos normalmente. Cuando uno está ronco, habla medio así. Es por ejemplo cuando el papá o la mamá a veces en la casa, porque usted no se portó muy bien o no siguió la instrucción del papá, como que se enoja un poquito y habla un poquito ronco, ¿cierto? Entonces, ronca vendría siendo así como, a ver, cómete la comida. O sea, nosotros no hablamos, cuando hablamos ronco, no hablamos de forma normal, ¿ya? Dice, lee la siguiente oración con voz ronca. Alguien ha probado mi sopa. ¿Ve? Ahí estamos utilizando la voz ronca. Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Qué hace Ricitos con la sopa de los osos? ¿Cierto? Si yo no recuerdo lo que hizo con la sopa de los osos, ¿cierto? Vuelvo arriba, ¿sí? Y esto es súper importante que lo hagamos cuando tenemos dudas sobre todo. Vuelvo arriba y leo, ¿cierto? Nuevamente el texto. Dice, cuando vio los platos de sopa encima de la mesa se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era del papa oso, pero la encontró muy caliente. Entonces, el plato de sopa del papa oso la probó, pero no se la comió porque estaba muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano de la mamá osa, pero estaba demasiado fría. También la probó, pero no se la comió porque estaba fría. Al final probó la del plato pequeño, la del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. ¿Ya? Entonces volvemos a la pregunta para responder. Y dice acá, ¿qué hace Ricitos con la sopa de los osos? Entonces,
podemos poner ahí, la sopa de papá oso la prueba y no se la come, porque estaba muy caliente. La sopa de la mamá osa la prueba y no se la come porque está muy fría. Y la sopa del oso bebé se la come porque estaba muy rica. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró a la casa de los tres osos? Entonces, aquí es imaginación, ¿cierto? Pero si nosotros vamos al texto, podemos deducir es que a través de la lectura podemos concluir algo, es que, ¿cierto? Ricitos de Oro tenía mucha, pero mucha hambre. Por eso entró a la casa de los osos. Entonces la respuesta sería, ¿por qué crees que Ricitos de Oro entró a la casa de los tres osos? Porque tenía mucha hambre y buscaba comida. ¿Ya? Luego dice, si pudieras elegir un personaje, ¿cuál te gustaría ser? ¿Por qué? Aquí en este cuento, chiquillos, aparecen cuatro personajes. Papá oso, mamá osa, el osito bebé y Ricitos de Oro. Entonces ustedes van a elegir uno de esos cuatro personajes, ¿cierto? Y tienen que argumentar o explicar por qué les gustaría ser ese personaje o por qué eligieron a ese personaje. ¿Ya? Dice, actividad 5. ¿Qué es? Observa los dibujos y escribe. Esto es muy fácil. Observan las imágenes y responden. Manzana, médico, conejo, mesa, torta. Dice, las palabras que escribiste son, todas estas palabras que ustedes escribieron acá, manzana, médico, conejo, mesa y torta, son sustantivos comunes. La manzana es un sustantivo común porque hay muchas manzanas, el médico es un sustantivo común porque hay muchos médicos, conejos hay muchos, mesas hay muchos y tortas hay muchas. Por eso son sustantivos, se llaman sustantivos comunes porque son cosas comunes que observamos o vemos o, por ejemplo, la manzana probamos a menudo, ¿ya? Y la última actividad que tenían que hacer dice, reemplaza niños por otro sustantivo, un sustantivo común. Los niños son muy curiosos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que reemplazar la palabra niños por un sustantivo común. Entonces podríamos decir, los muchachos son muy curiosos, ¿sí? Los muchachos son muy curiosos, ¿sí? ¿De qué otra forma llamamos a los niños? Los pequeños son muy curiosos, ¿ya? Eso sería, chiquillo, en relación a las clases que tendrían que haber desarrollado en la semana, ¿sí? Para esta próxima semana, que es a partir del lunes a viernes, van, van a tener que trabajar la clase 8, ¿cierto? 8, 9, 10, 11 y 12, hasta la clase 12, ¿ya? Pero para eso yo les voy a enviar otro video indicándole todas las dándole las indicaciones de lo que tienen que realizar, ¿ya? Eh, y como tarea de vocabulario, ¿cierto? Ustedes tienen que aprenderse la palabra risito, que ya la trabajamos, regresaron, ronca y suave, que son las mismas palabras que trabajamos en estas clases. Lo ideal es que los padres, ¿cierto?, le pregunten a los niños qué significa risito, qué significa regresaron, ronca y suave, y que los niños utilicen estas palabras en su vocabulario del día a día, ya para que así aprendan nuevas palabras. Eso sería, chiquillos, un besito, un abrazo para todos ustedes. Lean en sus casas, ¿cierto? Vean los videos en internet sobre, igual está el video en YouTube de Ricitos de Oro, para que entiendan, ¿cierto? Que
que es súper importante la lectura y la comprensión de lo que ustedes leen. Y sigan las instrucciones, háganle caso a sus padres en la casa, no salgan, ¿cierto? Para que así estemos todos muy bien. Así es que un beso y un abrazo para todos, los quiero mucho a todos y nos estamos viendo, ¿ya?